Bienvenidos a Grace Church en español. Si no me conocen, me llamo Robbie y yo sirvo como el pastor de Grace Church en español aquí en Carolina del Sur, en Greenville de Carolina del Sur. Y hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de empezar con una nueva serie. Entonces vamos a estar viendo nuestra posición delante del Señor como seres creados y todas las implicaciones. Entonces de esas siguientes 7 semanas tenemos ese estudio que vamos a estar haciendo y les invito que nos acompañen en eso. Déjenme orar para empezar. Señor, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de reconocerte a ti como el Creador. Y cuando reconocemos a ti como el Creador, entonces reconocemos que nosotros somos seres creados con un propósito en esta vida. Y eso nos da mucha alegría, eso nos da enfoque a nuestras vidas para que nosotros podamos vivir y ver tu gloria. Yo pido ahora que esto pueda ser una enseñanza clara y que puede alcanzar profundamente nuestras almas para que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. Es en tu nombre que oramos. Amén. Muy bien, como mencioné, vamos a estar estudiando una serie sobre cómo nosotros somos seres creados delante de un Dios creador. Entonces hoy vamos a ir a Génesis capítulo 1, al puro inicio de sus Biblias, Génesis capítulo 1, versículo 26. Mientras que van ahí, nosotros, mi familia y yo, tuvimos la oportunidad de ir a una experiencia muy interesante en el estado de Kentucky, aquí en Estados Unidos. Es la experiencia, lo que llaman la experiencia del arca. Entonces, hay una fundación, un ministerio que construyó una réplica del arca de Noé, y junto con eso tiene lo que se llama el Museo de la Creación. Y a mí me gustó mucho ir al Museo de la Creación porque lo que hacen es poner dos cosmovisiones al lado de uno cada uno, la cosmovisión bíblica, que tenemos un Dios como creador, y la cosmovisión científica de la evolución. Y en esto ellos prueban y proveen argumentos basados ambos en las escrituras y también en la ciencia para la realidad de un creador. Y como para alguien, para mí, con los chicos, estamos estudiando, generó bastante buenas conversaciones, pero al punto esencial, lo profundo de todo eso, la pregunta es, ¿qué significa en realidad para nosotros? ¿Qué es lo que realmente implica? O aún, ¿qué me importa? ¿O qué importa que yo crea en un Dios creador o que yo soy simplemente un accidente aquí como resultado de muchos billones de accidentes después de billones de años? ¿Qué significancia tiene nuestra vida? Esa es la base y tal vez aún la pregunta fundamental para cada pregunta filosófica que nosotros tenemos en este mundo ahorita. ¿Por qué existes tú? ¿Por qué existo yo? Entonces yo voy a proponer que ser una criatura creada significa primeramente que sí existe un creador a quien nosotros sometemos a su autoridad, y segundo, que entonces nosotros tenemos un propósito en esta vida por lo cual vivimos. Entonces vamos a desempacar esto en las siguientes 7 semanas, incluyendo esta semana, y hoy empezamos con ser creados. Génesis 1:26. Empiezo leyendo. Entonces Dios dijo. Pueden circular Dios. Es lo primero que nosotros vemos aquí, Dios. Y yo sé que la mayoría de nosotros que estamos escuchando esto, probablemente vamos a decir que sí creo en Dios. Y algunos tal vez de ustedes dicen que no, es un mito, eso es para la gente débil, que necesitan ayuda, que es básicamente lo que muchos de los científicos, filósofos han dicho en los últimos siglos. Es una construcción de creencias que necesitamos para ayuda en este mundo. Pero déjenme hablarles a ustedes que dicen que creen en Dios por lo menos. Me imagino que la mayoría de nosotros tenemos un concepto, una imagen de Dios como
el Santa Claus, el Papá Noel que está ahí sentado en su trono, con su barba blanca y con túnica blanca, y está esperando que nosotros decimos, ay, ayúdanos, y Él da sus regalos hacia nosotros. Que Él solo existe para ayudarnos. Entonces no tiene mucho que ver en nuestras vidas personales. Él no, en realidad no es una amenaza para nosotros, más bien Él es simplemente el genio en la botella que nos ayuda cuando nosotros lo necesitamos. Y creo que eso de no verlo como una amenaza, su ira justa que está sobre nosotros, eso en realidad nos pone en peligro. Porque realmente no creemos en Dios como es, el creador sobre todo, el que tiene autoridad sobre todo, soberanía sobre todo, y nuestra perspectiva entonces está equivocada y como nosotros relacionamos con Él está equivocada. Yo tengo 2 hijos y ellos a veces traen sus hijos, sus amigos a la casa, y yo normalmente soy muy buena gente con los amigos de ellos y juego con ellos, y por eso ellos me ven también como un amigo muchas veces. Pero no hace mucho, y como siempre, a veces hacen cosas tontas, especialmente los hombres. Entonces, no hace mucho, uno de los amigos de mi hijo hizo algo tonto, y entonces yo le tenía que regañar. Y cuando yo le estaba regañando, yo vi en su cara que dio cuenta por la primera vez, oh, eso no es solamente un amigo mío, no es simplemente el papá de un amigo, más bien, eso es la autoridad en la casa. O sea, yo no solo estoy aquí como amigo de mi hijo, sino yo estoy bajo su autoridad cuando yo estoy en su casa. Lo vi cambiar en su cara cuando yo le estaba diciendo eso. Y creo que eso es también lo que nosotros tenemos que entender. Dios, el creador de nuestras vidas, tiene autoridad sobre nuestras vidas. O sea, yo no tengo todos los derechos que yo quisiera tener. Yo no tengo ni merezco todo lo que creo que debo de tener. Él es quien tiene derecho sobre mi vida porque es el creador, el que me creó. Y yo creo que la mayoría de nosotros, incluyéndome a nosotros no nos gusta esa idea. Pensar que yo tengo que someterme a otro. Queremos ser autónomos, queremos ser independientes, pero hay que darnos cuenta que si hay un creador y yo soy una criatura, entonces hay una autoridad sobre nosotros. Hay autoridad sobre nosotros. Y en este mundo nos enseña que la autoridad sobre nosotros y la dependencia que nosotros tenemos en otros es algo malo, pero en realidad si tú lo piensas, su autoridad es lo que nos da paz, lo que nos proteja. Igual como en medio de una tormenta, un techo y unas paredes nos cuida. Si nosotros quitamos a Dios, el creador, desde nuestro entendimiento o nuestra cosmovisión, entonces ya quedamos expuestos a todo lo que este mundo nos puede hacer. Entonces Dios es el creador de todo, crea todo el mundo y es suyo. Y ahora a través de todo el capítulo 1 de Génesis, Él ha estado hablando de su creación y llega al final de su creación, versículo 26. Entonces Dios dijo, y Él dice esto. El versículo no está ahí. Entonces Dios dijo, y pueden subrayar aquí, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Entonces, lo primero que quiero que subrayen allá es hagamos nuestra y como nosotros. Es muy interesante que Dios mismo se dirige a sí mismo en primera persona plural, en nosotros. Y aquí es una pista donde encontramos algo que es sumamente difícil de entender para nosotros, la idea de que es un Dios trino, 3 en 1, 1 en 3. Y hemos utilizado muchos ejemplos a través de los años de tratar de explicar eso, que el agua tiene 3 formas, vapor, líquido, sólido, o el huevo tiene 3 partes con la cáscara y la yema y el blanco. O el sol es el sol mismo y el calor y también la luz, pero en realidad nada de eso refleja correctamente cómo es Dios, porque Dios no es 3 formas de una misma persona, no es 3 cosas diferentes combinados en una misma cosa. Él es uno y es 3, y es imposible de entender realmente con nuestras mentes humanas, y eso está bien.
Porque yo no quiero poder describir a mi Dios o poder entender a mi Dios utilizando un huevo o el agua o el sol tampoco. Es como una hormiga tratando de explicar qué es un ser humano. No tiene ni palabras para hacerlo, pero eso es lo que encontramos en las Escrituras, que hay un Dios que es tres en uno. Y aún desde Génesis vemos que Él se refiere a sí mismo, ambos como Dios y también como nosotros. Entonces Él dice, vamos a hacer los seres humanos a nuestra imagen. Imagen. ¿Qué significa ser hechos a la imagen de Dios? Es una verdad un poco es conocida, pero es un poco difícil de comprender. En esos tiempos, si vivías en esas tierras, muchas veces escuchaba a los reyes referirse como la imagen de Dios. Y aún más allá, ellos construían ídolos o estatuas que reflejaban su propia imagen, diciendo que ellos son la imagen de Dios. Y en eso ellos estaban diciendo, nosotros somos la reflexión o el reflejo perfecto de Dios, de los dioses aquí en la tierra. Así que nosotros, ¿qué? Tenemos autoridad sobre ellos, sobre sus sujetos. Y por eso los sujetos no podían retar a los reyes, y por eso los reyes tenían la última palabra en todo. Pero llegamos a Israel y ellos eran una nación, la única nación que no veía a sus reyes como dioses. Tampoco se les permitía crear ídolos o imágenes de su Dios, porque Dios ya había hecho imágenes de sí mismo. ¿En quiénes? En los seres humanos. Entonces en eso Dios dice, yo voy a hacer a ustedes en mi imagen, yo les voy a dar autoridad a todos. Entonces en un periodo de historia donde la gente está acostumbrada a que la tarea de actuar como la encarnación física de Dios solo cae sobre los reyes y los gobernadores, ahora viene Dios y dice, no, yo he dado esta tarea de reflejar mi imagen a cada ser humano, a cada persona que está aquí. No solo los élites, sino todos tienen la dignidad y el honor de representar a Dios en la tierra. Eso es ser hecho a la imagen de Dios. Hay una frase en latín que se llama imago Dei. Imago Dei. Es la idea, uno de los autores lo definió así, la comprensión cristiana de los seres humanos creados a imagen de Dios. Y esto, entonces no solamente que somos de imagen de Dios, pero las implicaciones, esto da dignidad y honor a todas las personas, independientemente de su estado social, su estado físico, su estado mental. Entonces el imago Dei, cuando hablamos de la imagen de Dios, no significa que reflejamos la imagen de Dios en el sentido literal, que Él también tiene dedos y brazos y todo como yo, sino su naturaleza moral, su naturaleza espiritual, intelectual, que nosotros provenimos de Dios, y por eso cada persona, tú, yo, tenemos valor. Desde el bebé que está en el vientre de la mamá, hasta la persona pobre que no tiene a nadie, hasta aún los peores gobernantes del mundo, hay algo en nosotros que lleva la imagen de Dios, y por eso tenemos una posición especial dentro de la creación de Dios. Entonces, cuando entendemos que hay un creador, tenemos que entender también que nosotros somos sus criaturas. Pero es el creador que define el propósito de las criaturas. Entonces el propósito, Él dice, yo les voy a hacer imagen de Dios en la creación. Ustedes van a representarme en la creación, glorificarle a Dios. Ese es nuestro propósito a través de todo lo que hacemos en esta vida. Él sigue hablando de eso, versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. 3 veces está repitiendo la idea. Y ahora lo hace de otra manera. Hombre y mujer los creó. Entonces nosotros los seres humanos llevamos la propia imagen de Dios en nosotros mismos, aún en nuestras diferencias de género. Hay características en los hombres que reflejan la imagen de Dios. Hay características en las mujeres que reflejan
la imagen de Dios. Ahora, no estoy diciendo que los hombres solamente tienen esos y las mujeres solamente tienen esos, pero estoy diciendo que hay algunas características que se expresan más en el género del hombre y más en el género de la mujer. Es por eso que nosotros tenemos nuestros estudios de ser para mujeres y la mesa redonda para hombres, donde hablamos de, para mujeres su rol es invitar y nutrir y asociarse, estar al lado del hombre, y el hombre es perseguir y proveer y proteger. Y todo esto se encuentra en el hecho de que somos hechos a la imagen de Dios y tenemos la expresión hacia Dios en eso. Entonces, sigo leyendo versículo 28. Dice así: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Entonces, lo que Él va a hacer es decidir bendecir algo que no es merecido a la humanidad, pero los va a bendecir con algo, y eso algo va a ser la autoridad sobre la creación. Los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, primer verbo, y multiplíquense, segundo verbo. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. 5 verbos que encontramos aquí, que significa que tú y yo tenemos autoridad sobre la creación, que nosotros deberíamos llenarlo y manejarlo y cuidarlo, que nosotros deberíamos de ser mayordomos de la creación, no como los dueños, sino como los que utilizan los recursos de la tierra para bendecir a otros, para hacer fructífero toda esa tierra que Él nos dio para hacer. Que nosotros entonces existimos no como tirantes o malos gobernadores sobre la tierra, sino nosotros lo usamos y funcionamos dentro de la creación de una manera donde todos se benefician y Dios se glorifica. Eso es lo que significa llevar la imagen de Dios en la Biblia: gobernar sobre la tierra de una manera que la cultivamos y así aprovechamos de su potencial, todo su potencial puro, y hacer avanzar a la creación. Entonces, la tarea que yo tengo, la tarea que tú tienes, y la tarea que tiene la humanidad para actuar a su imagen es todo lo que hacemos todos los días, en todo lo que hacemos todos los días. La humanidad debe estar realizando eso cada día, y lo hemos estado realizando todos los días por los miles de años. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pecamos. Entonces, cuando pecamos, entra no solamente a ser fructífero la tierra y llenar la tierra y reinar sobre las criaturas de la tierra. ¿Qué es lo que entra? Esparcimos muerte, destrucción, sufrimiento, entra la enfermedad, y eso es lo que pasa cuando no manejamos bien, no reflejamos la imagen de Dios como Él nos llamó a hacer. Lo manejamos terriblemente, y por eso encontramos lo que cada uno de nosotros enfrentamos todos los años. Y esto merece juicio. Hemos torcido la creación buena de Dios. Ahora, todo eso es cierto solo si creemos en un creador que hizo una creación. Por el otro lado, si yo creo en la evolución, entonces no importa nada de eso. No importa el sufrimiento, no importa la muerte, no importa la destrucción, porque después de todo, yo soy como cualquier animal, tal vez un poco más inteligente. Tal vez algunos de ustedes dirían que no. Pero nuestro propósito básico es simplemente sobrevivir y procrear, y así en realidad no tenemos ningún derecho más allá que cualquier otro animal. Y entonces yo puedo hacer lo que quiero hacer, no importa si eso te daña. Yo puedo hacer lo que me beneficia a mí, y las consecuencias no importan. Pero al creer que tenemos un creador y yo soy una criatura, al creer que yo soy diferente y distinto que todo el resto de la creación, entonces nuestro rol y nuestra responsabilidad es diferente y distinto. Versículo 29. Entonces Dios dijo: miren,
Yo les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y yo he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Así que vemos que Dios mismo, el mismo creador, es el que provee para las criaturas. Él da todo lo que necesitamos para sobrevivir y prosperar y realmente vivir. Todo proviene de Dios. Él dice, yo les he dado, yo he dado. Y es para nosotros. Y hay que entender de lo que nosotros tenemos viene de Dios. Si para nosotros los que tenemos mascotas en la casa, si nosotros no les damos de comer, ¿qué es lo que pasa? Mueren. Igual con nosotros, si nosotros no recibimos lo que Dios nos ha dado, nosotros vamos a morir. Pero lo que ha pasado en los últimos 2, 3 siglos es que hemos creado sistemas que nos distancian de Dios y su provisión al hacernos pensar que en realidad nosotros somos los que estamos proveyendo para todos. Muchas veces uno puede preguntar, ¿de dónde viene esa comida? De McDonald's. ¿De dónde viene la comida para McDonald's? De una fábrica por ahí. ¿De dónde viene eso? De una finca. ¿Y de dónde viene? De la lluvia, de la comida que Dios y la cosecha que Dios provee. Entonces, aunque vivimos en una sociedad, en una cultura que nos ha distanciado de Dios, igual tenemos que reconocer que todo viene de Dios. Y a veces, cuando nos pega un desastre natural, o perdemos aún la electricidad, o viene una tormenta, por un momento, o tal vez una pandemia global, por un momento sentimos, yo no estoy en control. Nos damos cuenta que, yo sí soy indefenso, completamente dependiente de mis circunstancias, a menos que Dios actúe. Esta es la distinción entre el creador y la criatura. El creador es independiente, es autosostenible, no nos necesita. La criatura, nosotros, somos completamente dependientes en Él. Si Él no nos sostiene, nadie sobrevive. Y entonces, eso es donde vemos que Dios hizo el sistema así. Versículo 31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy, muy bueno. Así es como Dios creó el sistema. Eso es lo que Él quería. Que la criatura y la creación debe de depender en el Creador. Y eso demuestra que era muy bueno. Eso demuestra la bondad del Creador. Igual que nuestros hijos dependen de nosotros y nosotros demostramos nuestra bondad a ellos. De esa misma manera, Dios lo hace a nosotros. Y nosotros entonces tenemos la oportunidad de manejar y administrar el mundo. Es un gran privilegio, una gran responsabilidad, pero a la vez nosotros dependemos en el Creador. Entonces, la autoridad que tiene Dios, Él da a nosotros. Y nosotros entonces tenemos la oportunidad de ejercer esa misma autoridad sobre la creación. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Según la definición buena de Dios o la definición de nosotros? La definición de Dios dice así: utilizar su imagen, esa autoridad que Él nos ha dado, para glorificarle a Él y bendecir a otros. La autoridad que Él nos da es para otros. Esa es la definición de bueno para Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Definición de la humanidad: utilizar su imagen, la autoridad que Él nos ha dado, para mi propia gloria y para mi propio beneficio. Bajo la buena definición de Dios, la definición buena de Dios es someternos a la autoridad de Dios en fe y obediencia para que nosotros también podamos bendecir a otros. Y eso lo vemos a través de las Escrituras. Pero lo opuesto es donde vemos entrar el primer pecado, cuando Adán actúa en pasividad y Eva actúa en su autonomía al desobedecer y dejar los mandatos que Dios les había dado para hacer lo que ellos querían. Y desde entonces estamos tratando y intentando de definir lo bueno según nuestra propia criteria. Pero esa es la realidad. Cuando la criatura trata de definir su propia definición entre bien y mal,
cuando saca el Creador de su entendimiento, de su modo de vivir, entonces hacemos lo que realmente queremos y actuamos como nosotros somos el Creador. Y entonces nosotros llegamos a ser lo que, llegamos a definir lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a lo que beneficia a mí. Y somos muy buenos en excusar la maldad si eso me beneficia a mí. Yo no sé si ustedes se acuerdan, la mayoría de las peleas de nosotros cuando éramos niños, cuando estábamos jugando un juego, es porque alguien cambió las reglas. ¿Por qué? Él cambia las reglas porque les beneficia a ellos. Y eso es lo que nos encanta hacer. Entonces justificamos decisiones que realmente no tienen sentido. Entonces decimos, mientras que las escrituras dicen no, las relaciones sexuales están entre hombre y mujer dentro del matrimonio, nosotros decimos, no, el matrimonio es solamente un papel, yo puedo hacer lo que yo quiero. O mientras las escrituras dicen que hey, no debe de mentir, nosotros decimos, yo tengo que mentir para que yo pueda ganar lo que yo quiero porque lo merezco. O las escrituras dicen que hey, no matan, no matarás. Y nosotros decimos, no, pero está bien quitar la vida de bebés. Y así nosotros redefinimos cuando sus vidas de hecho empiezan. Empezamos a redefinir lo bueno y lo malo, lo que es moral, lo que es inmoral. Porque Dios también nos ha dado la habilidad de hacer eso. Pero lo que demuestra es una falta de fe en Dios y donde nosotros ponemos a nosotros mismos en la posición de creador. Eso se llama pecado. Y según las escrituras, cuando nosotros cometemos pecado, entonces debemos ser condenados hasta la muerte eterna ante Dios. Es interesante que Adán y Eva, cuando ellos fracasaron, es porque querían ser como Dios. Esa era la tentación que Satanás vino a decir, ¿tú quieres ser como Dios? Te puedo hallar. Y eso merece juicio. ¿Qué es lo que pasa cuando la criatura no hace lo que el Creador quiere? Mis hijos, a veces ellos les gusta dibujar, entonces a veces están dibujando, pero no les gusta lo que ellos están dibujando. ¿Y qué es lo que hacen? Lo arrojan a la basura. No lo necesitan más, porque no sirve, no es lo que ellos querían. Y tienen todo el derecho, porque ellos son el creador de ese dibujo. Igual, Dios podría haber hecho eso. Su creación no era lo que quería o no era lo que Él lo había creado para hacer. Pero en vez de eso, ¿qué es lo que hace? Él sigue, gracias a su amor, a su gracia, y en vez de simplemente acabar con nosotros, empezar de nuevo, Él sigue con su plan de hacernos a su imagen. A pesar de que nosotros ya habíamos arruinado toda su creación. Y entonces de todo el resto de la historia, es Dios restaurando su imagen en nosotros. Y quiero que sepan que eso no fue un segundo plan. Eso no fue que, vea lo que hicieron, voy a ver cómo lo arreglo. No, desde en Efesios 1 vemos que eso fue el plan desde antes de la creación del mundo. Y lo que hace es nos da a Jesús y en Él restaura su imagen en nosotros. Primero Él toma las consecuencias del pecado sobre Él, la muerte, y nos ofrece vida eterna, pero también Él actúa como un ejemplo que cómo debe ser la autoridad verdadera cuando Él viene en servidumbre y bondad hacia los otros, y amor hacia los otros. Pablo lo dice así en Colosenses 1:15. Cristo es ¿qué? La imagen, pero la imagen ¿qué? Visible del Dios invisible. Él es la imagen de Dios. No hace mucho estamos volviendo de la iglesia. Mis hijos habían estado sirviendo con los niños más pequeños. Y es interesante porque cuando uno está sirviendo con los niños, vienen los papás y uno sabe quiénes son los papás porque son igualitos a los niños. Los niños son igualitos. Entonces mis hijos estaban diciendo, hey, Daniel y Isaac parecen exactamente igual a sus papás. Y es cierto, y aquí estamos diciendo, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él es quien refleja a Dios, porque es Dios, es el Hijo de Dios.
La palabra glorificar significa hacer visible o hacer conocido. Entonces, cuando nosotros vemos eso, que Cristo es la imagen visible de Dios invisible, está diciendo, Cristo, por ser Cristo aquí en la tierra, glorifica a Dios con su vida. Él hace visible a Dios. Él hace conocido a Dios. Y al conocerle a Jesús, entonces conocemos a Dios. Y Él hace lo que nosotros no pudimos al ser el hombre perfecto. Adán y Eva y cada ser humano, nosotros fracasamos, no pudimos, pero Jesús viene y lo hace. En su nacimiento de una virgen, en su vida perfecta, en su muerte terrible, pero en su resurrección milagrosa, Él refleja la imagen de Dios. Es la encarnación de Dios, el hombre Dios, el Dios hombre, el hombre perfecto, el segundo Adán, el que puede hacer lo que tú y yo no podemos. Hace visible. Él mismo dijo, yo solo hago la voluntad de mi Padre y yo somos uno. Él expresa quién era. Y justo después de eso, solo voy a leerlo rápido, pero vemos que no es solamente una expresión visible, pero es Dios mismo. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre todo la creación, sigue diciendo Pablo. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y Jesús mantiene unida toda la creación. Jesús es el creador. Jesús nos mantiene de desaparecer. Si Jesús de verdad deja de existir, también todos nosotros dejemos de existir. Y ya estamos fuera de existencia. Es Jesús y ese Jesús llegó a ser hombre. Reflejó la imagen de Dios para nosotros. Entonces, para terminar, creo que nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que todo eso significa prácticamente? Primero, yo diría que significa que fuimos creados con un propósito. Fuimos creados con un propósito. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Tienes un propósito en esta vida, todo de ti, tu personalidad, tu cuerpo, tu experiencia, tu familia, tu trasfondo, tus dones, tus debilidades. Dios te creó de esa manera con un propósito en mente. Salmo 139, te formé, te creó, te hizo, te entretejió. Y todo esto para el propósito de traerle gloria a su nombre en la tierra. Y a la vez, cada uno de nosotros somos diferentes. Y entonces podemos ver y tenemos la oportunidad de ver la expresión de la imagen de Dios en billones de diferentes formas a través de nuestras vidas. Así de grande es Dios. Así que dejen de creer la mentira. Y para mí, personalmente, es uno de lo que yo lucho con eso. Pero dejemos de creer la mentira que Dios hizo un error al hacernos a la manera que nos hizo. No, Él es el creador y tú eres la criatura. Así que confiemos en lo que Él está haciendo y vivamos nuestras vidas de acuerdo a lo que Él nos ha hecho. Y Él nos da ahora la oportunidad de vivir como Jesús y con Jesús y en nuestras vidas diarias. Entonces hagamos que Dios sea visible, glorifiquémoslo. Como papás, como estudiantes, como empleados, como trabajadores, como jefes, como maestros. Podemos hacer a Dios visible delante a otros. Aún en nuestras muertes. No por nosotros mismos, sino por Dios mismo. Segundo, yo diría que deberíamos de vivir con fe y no con temor. Si Él es creador y yo soy la criatura, yo puedo depender en Él. Podemos vivir en fe y no temor. Entonces, si nos enfermamos, es para la gloria de Dios. Si algo está difícil en nuestro matrimonio, es para la gloria de Dios. Si estoy luchando en mi trabajo, es para la gloria de Dios. Porque cuando estoy enfermo, yo puedo decir, Dios, esa fuerza no está en mí.
Si estamos sufriendo de consecuencias de no manejar bien las finanzas, entonces es para la gloria de Dios que Él te está enseñando que, hey, lo material no es todo. No debes de poner su esperanza en esas finanzas. Si tu matrimonio es tan difícil, es para la gloria de Dios porque te está enseñando cómo amar a otra persona aun cuando no te aman. Si estás siendo abusado o abusada de otra persona, te enseña a buscar ayuda a otras personas y no depender en sí mismo. Aun si estás muriendo de cáncer, uno puede glorificar a Dios porque te pone en una posición donde solo Él te puede salvar y dar vida eterna. Así que glorifiquemos a Dios en todas sus situaciones, a darle gracias por la vida que Él nos ha dado como creador y nosotros como criatura. Hermanos y hermanas, somos creados a la imagen de Dios. Vivamos de una manera que refleja la imagen de Dios, con propósito y con fe para la gloria de Dios, que Él sea hecho visible delante de todos. Déjeme orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el que nos creó y tiene un plan para nosotros. Así que yo pido que nos des fe, nos des confianza, nos des aún la dependencia de poder confiar en ti con nuestras vidas, no tratando de controlar y manipular todo alrededor de nosotros. Yo pido para mis hermanos y hermanas durante esas siguientes 7 semanas que estamos estudiando esas verdades, que eso puede ser un buen fundamento para el resto del año, de ver que tú nos has dado un propósito y ese propósito es glorificar al Creador. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Buenos días, Grace Church, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan un domingo más a nuestro servicio en línea. Hoy estamos desde el campus de Taylors y tenemos una banda muy especial que ustedes ya conocen, Arisenia y Randolph, mi esposa Jani tocando el cello, que me encanta, y Marito tocando el cajón. Los invito a que ahí donde estén, desde la comodidad de su casa, unan sus voces junto a nosotros y cantemos estas verdades que nos recuerdan la fidelidad y la misericordia de nuestro Dios. Entonces cantemos esto juntos, vamos. En su presencia encontramos fuerza. Cantamos. Tu presencia nos da fuerza, esperanza y libertad. Tu presencia nos restaura, trae descanso y sanidad. Aún si huimos de ti, permaneces. Tu gracia no tiene fin. Cantamos. Tu amor es para siempre, eterna es tu bondad. Tú nunca nos dejas, nunca nos dejas. Eres quien va adelante en gloria y majestad. Tú nunca nos dejas, no. Tu presencia es poderosa. Cantamos. Tu presencia poderosa trae calma en tempestad. Tu presencia nos da vida, es por siempre en nuestro hogar. Aún si huimos de ti, permaneces.
nuestra guía. Cantamos. Oh, tú nos guiarás, nunca nos fallarás. En ti confiamos, vas a nuestro lado. Tú nos guiarás, nunca nos fallarás. En ti confiamos, vas a nuestro lado. Tu amor es para siempre, eterna es tu bondad, tú nunca nos dejas. Eres quien va adelante en gloria y majestad, tú nunca nos dejas, nunca no. Es nuestra guía, cantemos esto una vez más. Oh, tú nos guiarás, nunca nos fallarás. En ti confiamos, vas a nuestro lado. Tú nos guiarás, nunca nos fallarás. En ti confiamos, vas a nuestro lado. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna pregunta, si quieren contactarse con nosotros, pueden escribirse en el link que está abajo del video o contactarnos a través del correo electrónico, nuestra página web, nuestra página de Facebook. Siempre estamos dispuestos a servirle en cualquier manera que podamos. Dios le bendiga, que tengan una excelente semana.